Días una vez más, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor, a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En esta ocasión me corresponde enseñar el pasaje de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Pero para tener una mejor comprensión, vamos a leer toda la primera sección de la introducción, que son los versículos del 1 hasta el 11. Entendiendo que lo que vamos a exponer son los versículos 8, 9, 10 y 11. Dice así la palabra del Señor, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables, que querrán disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Oremos una vez más, hermanos. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos por su infinita misericordia una vez más. Tú sabes, Señor, que seguimos en tu presencia y seguimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti. Tú sabes, Señor, que te necesitamos ser llenos de ti, necesitamos que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser entero sea lleno de ti, Padre amado. Bendícenos, por favor, Señor, que tu gracia obre en nosotros y que nos fortalezca. Ayúdanos, por favor, que ayúdame a mí, que soy hombre débil, vil e insignificante, para que exponga tu palabra de la mejor manera posible. Que exponga tu palabra de una forma, Señor, que tu nombre sea glorificado. No tomando en cuenta, Señor, todos mis defectos y debilidades, sino que es tu santa palabra. Tu palabra sea edificación para tu iglesia y que a través de ella seamos llenos de ti. Gracias, Señor, por tu infinita y grande misericordia, por tu inmensa bondad que nos has mostrado, porque tú eres Dios justo y fiel. Por eso, Señor, a ti nos encomendamos. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nos instruyas y nos amonestes a través de tu santa palabra. Nos encomendamos en Cristo. Amén y amén. Me gustaría empezar poniéndole esta ilustración. Había una vez una mujer que le encantaba mucho cocinar. Y esto era muy conocido por todos sus amigos. Había una amiga que la estimaba mucho y por eso le regaló unos cuchillos muy finos para que ella pudiera cocinar, porque sabía cuánto le encantaba a esta mujer hacer esta labor. Pero resulta que un día esos cuchillos desaparecieron, alguien se los robó. La mujer nunca supo qué pasó con esos cuchillos, pero uno de ellos terminó siendo utilizado por alguien para matar a otra persona. A este ladrón que se robó ese cuchillo, no le interesaba la razón por la cual la razón por la cual le habían dado a esta mujer esos cuchillos. A él no le interesaba eso, ni tampoco le interesaba utilizar los cuchillos para cocinar. Él no tenía que ver nada con eso. Él tenía su propia motivación egoísta, por eso se robó los cuchillos y lo utilizó para lo que él quiso, que fue para matar a otra persona. Bueno, eso es precisamente lo que estaban haciendo los falsos maestros en Éfeso con la ley de Dios. Ellos no estaban predicando la ley de Dios como era, sino que la estaban utilizando a su antojo, para que ellos pudieran entonces ser exaltados delante de las demás personas. Pero ellos no sabían ni lo que hablaban, ni lo que afirmaban. Ellos no les interesaba a Dios, por supuesto, no les interesaba el pueblo de Dios. Como ya dije, lo que les interesaba era que la gente les dijera: doctores de la ley, este tipo sí sabe, esta gente sí es intelectual, sí conoce de Dios. Eso era lo que a ellos les interesaba. Con este problema fue que se encontró el apóstol Pablo cuando estuvo en Éfeso con Timoteo.
Así que él hizo algo radical. Por amor a estos hombres los sacó de la iglesia. Pero ya ellos habían sembrado esa semilla en el corazón de la iglesia. Los creyentes y aún otros pastores habían sido corrompidos por las enseñanzas de estos hombres. Así que Pablo dejó a su fiel discípulo, a su amado hijo Timoteo, a cargo de eso en Éfeso, para que se encargara de corregir el error que estos hombres habían introducido en la iglesia. Puesto que, como habíamos dicho la vez anterior, la motivación de ellos no es el amor. No era ni el amor a Dios ni el amor a sus hermanos. Su motivación era el amor a sí mismos. Cómo ellos podían beneficiarse de la iglesia de Dios para satisfacer sus deseos egoístas y carnales. Por eso es que Pablo nos dice que ellos predicaban vana palabrería. Ellos predicaban vana palabrería porque no les importaba el propósito de la ley de Dios, sino que simplemente, como ya dije, querían ser reconocidos por los beneficios que esto les aportaba. Pero entonces alguien, por lo menos en Éfeso, podría criticar: Pablo, pero estos hombres enseñan la ley de Dios. Si ellos enseñan la ley de Dios y nos dice que ellos hablan vana palabrería, entonces la ley de Dios es vana palabrería. La ley de Dios es algo malo. Entonces Pablo, previendo esta situación, él va a aclarar en esta ocasión por qué estos hombres estaban utilizando erradamente la ley de Dios, y lo va a hacer demostrando el verdadero propósito por el cual fue dada la ley de Dios. Por eso este mensaje lo he titulado El propósito de la ley de Dios, y lo estudiaremos por medio de dos preguntas. Una pregunta es: ¿para quién fue dada la ley? Y otra pregunta es: ¿para qué fue dada la ley? Así que vayamos a ello. Primera pregunta: ¿para quién fue dada la ley? Para responder a esta pregunta, vayamos directamente al versículo, que dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto. Pablo inicia este pasaje con un pero, lo cual, como ya dije, lo hace porque él va a hacer una aclaración sobre lo que acabó de decir anteriormente, acerca de cómo los falsos maestros quieren utilizar la ley a su antojo, sin entenderla ni comprenderla. En este caso, estos falsos maestros serían los algunos, a los cuales Pablo ya expulsó de la iglesia en Éfeso. Y Pablo aclara que la ley es buena, es decir, la ley no está hecha para hacernos daño, la ley está hecha para nuestro bien. La ley no es un mal, la ley no es una vana palabrería. La ley, ¿qué es? Un regalo de Dios para nosotros. Eso es algo que tanto Pablo como Timoteo sabían. ¿Qué es la ley? Algo que Dios nos ha dado. Por eso Pablo dice: pero sabemos. Y entonces aclara que la ley es buena si se le da un uso correcto. Pero él hace una aclaración: para usar la ley correctamente hay que tener un conocimiento previo acerca de la ley, y es saber exactamente para quién fue dada la ley. Era como que Pablo y Timoteo sabían quiénes eran estos maestros, pero ellos también tenían un conocimiento de para quién había sido dada esa ley. Y Pablo quiere entonces hacer un paréntesis para englobar ese conocimiento previo de para quién ha sido dada la ley. Entonces, ¿para quién ha sido dada la ley? Para Pablo responder a esta pregunta, el primero dice: ¿para quién no fue dada la ley? ¿Para quién no fue dada la ley? La ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo. Pablo aclara esto precisamente porque, más allá de su motivación equivocada, el principal problema que estos falsos maestros, que pretendían ser doctores de la ley, querían el principal problema que estos maestros, que querían ser reconocidos como doctores de la ley, tenían, además de su motivación, era que no conocían esto, no conocían para quién había sido dada la ley. Ellos, ¿cómo se veían a sí mismos delante de la ley de Dios? Como justos. Se creían buena gente, se creían personas buenas. Por lo tanto, ellos no veían ninguna necesidad de centrarse en esas cuestiones de la ley. ¿Y para qué voy yo a enredar a la gente con ese cuento? No, vamos a hablar mejor de cómo Moisés era el hombre más bello que había, cómo habló y caminó el mismo día que nació, porque estos eran precisamente los asuntos en los cuales ellos se deleitaban, en cosas que desvirtuaban por completo el propósito de los textos bíblicos. Ellos se creían justos
Y entonces ellos lo que hacían, como ya dije, era enseñar fábulas y genealogías interminables, que era lo que ellos estaban acostumbrados a ver a los doctores de la ley judía. Ellos iban y veían un doctor de la ley judía y lo veían echando cuentos acerca de todo este tipo de historias y fábulas judías, que quizás en un principio pudieran tener una buena intención, pero que no eran para nada bíblicos. Y cada vez con el paso de las generaciones se había desvirtuado más y más. Y claro, si tú quieres quedar bien con la gente y quieres que la gente te siga, no te vas a andar poniendo a estar leyendo mandamientos e instrucciones aburridas que nadie mira. No, eso aburre a la gente. ¿Sabes qué me puedes hacer mejor? Cuéntales un cuento, échales un chiste, diles una historia interesante de algo que te pasó a ti. Una vez te apareció un ángel y te dijo, eso llama más la atención. Una vez el Señor se me apareció y me llevó al infierno y estuve allá por 3 días y por 3 noches. Eso llama más la atención. Que tú estás pasando por una situación difícil y que estás en ruina, pero el Señor te quiere bendecir y prosperar y Él te dice, eso llama más la atención. Eso es lo que la gente quiere oír. Y como a ellos no les interesaba la ley de Dios, como se creían buenas personas, ¿qué hacían? Le decían a las personas lo que las personas querían oír. Ellos, como muchos hoy, lamentablemente solamente querían pararse en un púlpito, que la gente los aplaudiera y dijera, ¡wow! ¡Qué prédica tan espectacular! Esa palabra tiene poder. Lo dejan. Y así dicen. Y así hacen. Eso era lo que les interesaba. Pero no les interesaba conocer el significado real de la ley. Ellos no se iban a poner, bueno, vamos a estudiar el comentario, vamos a tratar de estudiar el texto bíblico para ver qué es lo que quiere decirnos la ley de Dios. No, ¿eso para qué? Eso aburre a la gente. Vamos a decirle a la gente lo que la gente quiere oír para que se sienta motivada, prosperada y en victoria. Eso es lo que ellos quieren hacer. Eso era el problema. Ellos querían que la gente los viera como wow. Y por eso dice Pablo que ellos no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman, porque se creen buenos, porque la ley de Dios solamente es un medio para ganarse un nombre. Ellos creen que no necesitan la ley. Y supongamos que tienen la razón y que estos son hombres justos, que estos hombres en realidad son buena gente. Si ellos son buena gente, entonces no necesitan la ley. Y si no necesitan la ley, ¿para qué quieren ser maestros de la ley? ¿Para qué quieren hablar de la ley si no la necesitan? Si ya son buenos. ¿Para qué necesitan la ley? No pueden. De manera que la ley no fue escrita para ellos, sino para lo que, como Pablo, Timoteo y nosotros sabemos, hemos pecado. Como dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, añado esa forma de decirlo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros. Y es así. Un médico no va a la casa del que está bueno y decirle, bueno, ¿en qué puedo ayudarle? Si está bien, ¿para qué lo vaya a visitar? El médico va al que está enfermo. Lo mismo, si tú vas bueno al hospital, a urgencia, te dejarán entrar si no tienes nada. Tiene que tener algún mal para que pueda haber un remedio, ¿cierto? Por eso Pablo, para aclarar esto, él va a demostrar cuál es el objetivo de la ley, a qué personas apunta. No es a los que se creen buenos, sino a los que se reconocen como hombres que no son justos delante de Dios. Y para especificar eso, Pablo dice que la ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Aquí vemos que Pablo hace una lista de pecadores. Ahora, uno no sabe por qué Pablo dice exactamente estos grupos de pecadores, porque él no habló de brujos ni de idólatras. Él no habló de estos grupos directamente, o sea, él no hace una lista exhaustiva de todos los pecadores que existen. Sin embargo, sí vemos que Pablo está dando una lista de pecadores con una razón. No, como ya dije, no se sabe exactamente. De pronto los efesios antes de ser creyentes eran todas estas cosas. Estos eran los pecados que ellos cometían. O quizás Pablo se refería a sí mismo al hablar de estos asuntos, o a otras personas que él ha conocido.
Pero lo que sí es interesante y que sí se ve en el texto es que esta lista de hombres pecadores que aparecen aquí hace referencia directa a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque Pablo está hablando precisamente de eso, de la ley. ¿Para quién fue dada la ley? Entonces vemos cómo Pablo habla de eso. Por eso él habla acerca de estos grupos. En primer lugar, él habla de los transgresores y desobedientes. Y vemos que los coloca juntos. Ese "y" que aparece en varios de esos grupos nos quiere dar a entender que se refieren al mismo grupo. Aunque puede tener distintas connotaciones, se refieren a los mismos grupos. ¿Quiénes son los rebeldes? Los rebeldes son aquellos que, conociendo la ley, viven como si la ley no existiera. La ignoran por completo y hacen, como dice uno por acá, lo que se les da la gana. Eso es un rebelde. Estos son también los transgresores, exactamente lo mismo. Los transgresores y desobedientes son los rebeldes. Saben estas personas que están delante de Dios, saben que hay un Dios y adrede tienen otros dioses delante de Dios, de manera que ellos viven en una total, abierta rebelión contra Dios, y por ende también son impíos y pecadores, irreverentes y profanos. Son impíos porque no tienen nada que ver con la piedad, es decir, son indiferentes a una vida piadosa, son indiferentes a Dios y a todo lo que tenga que ver con Él. Son pecadores porque no respetan a Dios y quebrantan su ley. Por eso vemos que estas personas abiertamente se rebelan contra Dios y aún siendo ignorantes se rebelan contra Dios porque no desean saber nada de Dios. Viven alejados lo más posible de la vida de piedad, de manera que tienen a otros dioses delante de Dios. Y si creen que creen en Dios, no creen en Dios, sino en un Dios que se acomoda a su propia manera de pensar. Es decir, tienen otros dioses delante de Dios y se hacen imágenes de Dios. También nos dice que son irreverentes. ¿Qué es un irreverente? Un irreverente es alguien que es indiferente a todo lo que es bueno. Esto es, a Dios y a su palabra. Es indiferente. Mientras que un profano es uno que no valora las cosas espirituales. Pues como ya dije, es indiferente a ellas. El ejemplo más claro que ya hemos leído de esto y hemos estudiado aquí es el de Saúl, quien cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Él es un ejemplo de lo que es un profano, una persona que no valora las cosas espirituales. Una persona que no valora las cosas espirituales, que es irreverente. ¿Cómo va a ser? Como el mismo grupo lo enmarca. No, para hacer eso tiene que tener otros dioses delante de Dios. Y si dice que cree en Dios, no es en Dios, sino en un Dios que él se ha imaginado. Pero además, como es irreverente, usa en vano el nombre de Dios. Le importa mentar a Dios para lo que sea y no tiene nada que ver con eso y no le interesa. Este tipo de personas no se va a poner a guardar un día para Dios, porque es profano, es lo contrario a santo. Un día el Señor lo guardamos para santificarlo para Él. Estas personas, como no valoran, no les importa, no guardan el día santo del Señor, no lo guardan, de manera que quebrantan los 4 primeros mandamientos, los mandamientos de la primera tabla de la ley. Estos 3 grupos que se han dicho hasta ahora, que son los que van hasta el momento, no solamente quebrantan los 4 primeros mandamientos como tal, porque en sí todos ellos los quebrantan, sino que es una forma general de introducir a esta lista, porque Pablo nos da una generalidad acerca de estos hombres pecadores para los que ha sido dada la ley, para luego ir al detalle e ir especificando. Entonces, y lo va a hacer con la otra tabla de la ley, con el resto de los mandamientos. Es decir, estos hombres quebrantan los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Eso quebrantan. Y también quebrantan, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Pablo va ahora al punto, diciendo que son parricidas y matricidas. ¿Qué es un parricida? ¿Qué es un matricida? Las 2 palabras apuntan a lo mismo, ¿cierto? Sida tiene que ver con homicidio, alguien que mata a padre y a madre. Quiere decir que se refiere a alguien que mata a su padre, a su madre o a los dos. Cuando uno dice esto, lo primero que se le cruza por la mente es el muchachito con el cuchillo así clavándoselo al papá, o de pronto con un revólver así, lo mata.
Eso es lo que a uno se le cruza por la mente, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que simplemente los hijos no tengan nada que ver con los padres, no quieren cuidarlo, no quieren, ya está, este viejo ya ni entiende lo que dice, vamos a meterle un asilo. No tienen nada que ver con eso. No lo respetan, no lo honran, no lo valoran, no lo cuidan y los dejan que se mueran sin tener nada que ver con ellos. De manera que son también parricidas y matricidas. Porque como dice Hendrickson, el pecado mayor incluye por ende el pecado menor. Quiere decir que para poder llegar al extremo de matar al padre y la madre, primero tuvo que haber deshonrado a su padre y a su madre. Así quebrantan el primer mandamiento de la segunda tabla, que es el quinto mandamiento: honrarás a padre y madre. Ellos lo quebrantan directamente de esta manera. Y eso es algo muy serio, porque este mandamiento es como ya leímos, el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento muy importante porque tiene que ver con la autoridad, con el respeto a las autoridades superiores. El que no respeta a su padre y a su madre no va a respetar ni alcalde, ni presidente, ni concejal, ni profesor, ni nada. No va a respetarlo. Y por ende no va a respetar a Dios. Ni va a honrar a Dios. Por eso en Éxodo 21:15 dice que cualquiera que hiriere a su madre o a su padre morirá. Y eso nada más por herirlo. Pero imagínate matarlo. El castigo será mucho peor. Y hablando de matar, sigue la lista. Los homicidas. Es decir, aquellos que de forma premeditada asesinan a otras personas. Con lo cual quebrantan el sexto mandamiento: no matarás. Por eso vemos el problema en todo este asunto, porque va ligado con el mandamiento anterior, pero ahora va más específico. Y esto es algo muy grave. Recordemos que el Señor Jesús nos dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. De manera que los culpables de quebrantar este mandamiento no son solamente los que hacen el acto como tal de matar a otra persona, sino aquellos que simplemente han sentido y abrazado la idea de hacerlo, el deseo de hacerlo. Ojalá fulanito se muriera. Eso es asesinar, porque el pecado mayor incluye al pecado menor. El pecado menor no sale porque sí. Pablo prosigue diciendo: para los fornicarios. Y la idea que se busca transmitir con esta palabra no es solamente estas personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino como traduce la Biblia de las Américas, para los inmorales. Es decir, aquellos que cometen todo tipo de actividad sexual pecaminosa. Esto claramente tiene que ver entonces con el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Pues este mandamiento nos está diciendo que la única relación sexual lícita es dentro de los parámetros bíblicos del matrimonio. Y esto incluye también entonces al siguiente grupo de personas en la lista: los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? La palabra automáticamente nos lleva a pensar en los habitantes de Sodoma, ¿cierto? Personas arrogantes, que no tenían nada que ver con Dios, y que lo que practicaban, y que la libertad que ellos decían tener, la expresaban era mediante el homosexualismo. Por eso otras versiones de la Biblia traducen para los homosexuales. La palabra, de hecho, esa palabra sodomita es inventada de Pablo. O sea, los traductores la tradujeron así, pero en el original es inventada. Porque la palabra en sí no se había usado antes. Quiere decir hombre cama. Por eso la traducen de esta forma, como inventándola con otra palabra que se asocia. Es un hombre cama. Hombres que practican el sexo con otros hombres, o en su defecto, mujeres que practican sexo con otras mujeres. Y esto quebranta entonces los parámetros bíblicos del matrimonio. Es igual, también son inmorales. Y al igual que los fornicarios, quebrantan el séptimo mandamiento. Pablo continúa hablando de los secuestradores. En el original la palabra que aparece aquí no es secuestrador. Los traductores de la Reina Valera ponen eso. La palabra es traficante de esclavos. Otras traducciones, ustedes se dan cuenta, hablará de eso, de traficantes de esclavos. Y según los historiadores, los traficantes de esclavos, ¿quiénes eran? Personas
que iban caminando por la calle y veían un peladito por ahí, chiquitico así, y decían, ah, se lo borraban y se lo llevaban. Y lo vendían en otra parte como esclavo, se lo llevaban para otro país y lo vendían como esclavo por allá. Así era como hacían. Estos eran estos hombres. Estos hombres robaban niños. Y según algunos comentaristas, los robaban para venderlos en asuntos de índole sexual, como trabajadores sexuales o como esclavos sexuales más bien, lo cual era todavía peor. De manera que lo que Pablo tiene en mente aquí es el 8º mandamiento: no robarás, no robarás, no robarás. Y vemos que si es verdad lo de la práctica sexual que se hacía con estos niños, también tiene que ver con el 7º mandamiento. El último grupo específico que Pablo dice es el de los mentirosos y perjuros. Este grupo claramente se refiere a los que quebrantan el 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y los mentirosos obviamente forman parte de ese grupo. Y esto es importante, porque los mentirosos no son solamente los que dicen cosas que son contrarias a la verdad. No son solamente eso. Los mentirosos son aquellos cuyas acciones y actitudes no concuerdan con lo que dice. Como dice 1 Juan 2:4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él, porque sus acciones contradicen lo que dice. De manera que lo que dice es mentira. Es mentira. Ahora bien, al hablar de los perjuros, me gustaría aclarar que son los que afirman solemnemente algo falso, una mentira contra otra persona, para hacerle daño. O sea, tiene la intención de que es algo premeditado, no solamente que, para que no le pase nada malo a mí, es para hacerle daño al otro. Como le tiene envidia, como le tiene celo, jura falso testimonio contra él, o peor aún, hace un falso juramento contra Dios, un voto solemne que no piensa cumplir. Eso es a lo que se refiere un perjuro. Esto lo que quiere decir es que Pablo está diciendo, esta persona que estoy diciendo aquí es el peor exponente o la forma más espantosa de pecado en contra del 9º mandamiento. De igual forma que un secuestrador o un traficante de esclavos es la forma más espantosa de pecado contra el 8º mandamiento. De igual forma que un sodomita es la forma más espantosa y horrible de pecado contra el 7º mandamiento. Está dando el peor exponente posible de pecado contra un determinado mandamiento. Por eso habla de parricidas, matricidas, homicidas. Porque está hablando de la peor clase de personas que puede haber. Además, según Hendrickson, el perjurio no solo quebranta el 9º mandamiento, sino el 10º, porque su raíz es la codicia. Porque por otra razón una persona querría hacerle daño a otra, más que porque quisiera codiciar algo, o sea, desea algo que no debe tener. En el contexto original tenía que ver con el hecho de hablar mal de otra persona para que le quitaran lo que tuviera y entonces esa persona no estuviera en esa posición de superioridad sobre él. Pudiera ser el caso, porque no se habla entonces de algo directamente contra el último mandamiento. Sin embargo, estos son los grupos específicos que Pablo dijo. Pablo empieza diciendo 3 grupos generales que abarcan la primera tabla de los mandamientos, pero que abarcan la totalidad. O sea, el que es pecador de todos los mandamientos. El que es impío lo es por todos los mandamientos. Luego va a detalles específicos. Y por último, él dice, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Esta forma de decir de Pablo, de que para cuanto se oponga a la sana doctrina, no es más que una forma de decir, y por si se me ha olvidado alguno mencionar, todo aquel que se oponga a la sana doctrina entra dentro de este grupo. Para estos ha sido dada la ley. Para que tengamos claro que es la sana doctrina, que ya lo hemos dicho antes, la sana doctrina entonces es la saludable palabra de Dios para nosotros. En el original, como ya he mencionado antes, tiene que ver con higiene, con algo que es limpio, que es sano, es saludable. Es decir, para indicar una doctrina que es limpia. Esa es la doctrina de Cristo, las sanas palabras de nuestro Señor Jesús.
eso, para cuanto se oponga a las palabras de nuestro Señor. Ahora, además, si estos maestros a los cuales Pablo está haciendo alusión predican una doctrina que no es la sana doctrina, sino que es una doctrina diferente, entonces, ¿por qué hacen esto? Porque la sana doctrina no les satisface. La sana doctrina no les es suficiente y quieren más. Y entonces allí sí cabría de pronto una relación con el 10º mandamiento, de codiciar, porque no es suficiente. Hablarle a las personas del Evangelio y ya. Hombre, vamos a hablarle de cómo se pueden bendecir. O vamos a contar una película de terror sobre el fin del mundo. Voy a ponerme aquí a darle especulaciones. Eso. Porque no es suficiente lo que el Señor ha revelado en su palabra. Entonces codician más. Y como quieren quedar bien, entonces eso es lo que enseñan. Por eso dice que no saben lo que hablan ni lo que afirman. De manera que la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es? Que la ley no fue dada para los justos, porque los justos ya andan en la ley, sino para los injustos, para los pecadores. Y según Romanos 3:23, ¿quién entra dentro de ese grupo? Todas las personas. No hay nadie que sea justo, no hay nadie que sea bueno. De manera que si tú te crees que eres bueno, estás mintiendo y automáticamente eres injusto. Automáticamente entras dentro de este grupo. De manera que estos hombres que se creían buenas personas, en realidad Pablo está diciendo no lo son. Ellos no comprenden que la ley fue dada precisamente para ellos. No lo entienden. Ellos no entienden que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, como dice Romanos 2:15. De manera que a cada uno de nosotros nos fue dada la ley de Dios. Esa es la respuesta. ¿Para quién fue dada la ley? Para todos los hombres, porque todos los hombres somos transgresores, pecadores, impíos, profanos. Por eso para nosotros ha sido dada la ley. Ahora vayamos a la segunda pregunta. ¿Para qué fue dada la ley? Ahora, esto que Pablo dijo, ¿qué es? Es un conocimiento previo que él y Timoteo tienen acerca de para quién fue dada la ley. Pablo y Timoteo saben para quién fue dada la ley. Entonces él dice, sabiendo esto o conociendo esto acerca de para quién fue dada la ley, entonces sabiendo para quién fue dada la ley, podemos entender para qué fue dada la ley. Así que vayamos al principio de todo el pasaje que leímos, que estamos exponiendo hoy, que es desde el versículo 8, porque el versículo 9 y 10 son un paréntesis a lo que Pablo está diciendo. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En primer lugar hay que tener claro que la ley es un regalo de Dios para los hombres. No fue algo que se inventó Moisés. No fue que un día Moisés, bueno, voy a subir por acá, voy a aprovechar que hay una candela por acá y voy a empezar a tallar una piedra para decirles después que fue que Dios es. ¿Cierto? No fue un invento de los hombres. La ley fue un regalo de Dios en el tiempo del Éxodo, pero la ley no empezó en el tiempo del Éxodo. ¿Cierto? La ley vino desde el principio, porque fue escrita en nuestro corazón. Allí estaba la ley de Dios desde el principio. Por eso es que nosotros podemos saber lo que es bueno y lo que es malo, porque la ley de Dios está en nosotros. Como ya dije, la ley de Dios es un regalo, no es una carga que Dios haya querido ponerme. Haya dicho, ay, esta gente está floja y sin oficio, no tiene nada que hacer, voy a ponerle estos mandamientos para que aprendan. No es eso. Los mandamientos, la ley de Dios no fue dada como un yugo para nosotros. Es un regalo, una bendición que Él nos ha concedido. Porque como dice Pablo, la ley es buena. Porque a través de ella podemos entender algo del carácter santo de nuestro Dios que es bueno. Pero si no vemos la ley de esa manera, ni la entendemos como tal, sino que la vemos simplemente como un conjunto de reglas que debemos seguir, ¿qué terminará siendo la ley para nosotros? Una pesada carga que no puedo llevar. Eso terminará siendo la ley para nosotros. Una pesada carga que me llevará a un pantano llamado legalismo, en el cual yo pensaré que podré salvarme por hacer buenas obras.
Y le diré, pero si yo cumplo los mandamientos soy salvo. Que honraba al padre y madre, no mataba a nadie, nunca he robado nada. Y yo digo, mentira. Hay gente que se engaña a esos extremos. Y entonces dicen, ya cumplí, yo soy bueno. Piensan que no han quebrantado la ley. Y claro está, los falsos maestros a los cuales Pablo está haciendo alusión se engañaban a sí mismos porque por la interpretación que ellos hacían de la ley, ellos pensaban que por sus propias obras eran salvados. Y por eso lo que ellos hablaban y enseñaban era vana palabrería. Por eso su doctrina no estaba siendo edificación para la iglesia, porque no era la doctrina de Dios, sino que eran cuentos que ellos mismos habían inventado. Porque era una piedra de tropiezo que hacía que los verdaderos creyentes que estaban en la iglesia no pudieran conocer ni servir a Dios verdaderamente, no podrían. Y esto lo que hacía entonces era que en vez de acercar a las personas a Dios, los alejaba de Dios y hacía que vieran a Dios con malos ojos, como ese que está allí imponiéndonos y que no tiene nada que ver con nosotros, sin comprender el objetivo de la ley. Lo que esta doctrina enferma que estaban enseñando los falsos maestros en esto se estaba produciendo era una iglesia debilitada, una iglesia moribunda que apenas sí podría sobrevivir. Y es que la validez de una doctrina, ¿por qué se mide? Por los frutos que esa doctrina produce. Si la doctrina que estos hombres estaban enseñando fuera la sana doctrina, ¿qué pasaría? Que la iglesia estuviera siendo edificada, que los hombres estuvieran siendo más santos. Pero eso no era lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era que la iglesia se estaba llenando de divisiones, pleitos y contiendas. Esto es lo que pasa cuando no se hace un uso correcto de la ley, un uso legítimo. Por esto es que Pablo dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Usar legítimamente, entonces aquí quiere decir usar la ley. Ley y legítimamente son las mismas palabras. Ley y legítimo, nomos nomimos en el original. Es decir, usar la ley según la ley. Usar la ley para lo que fue hecha la ley, según su propósito correcto. Es decir, si yo uso la ley correctamente, si la uso según su propósito. Cuando Adán pecó en Edén, ¿qué pasó? Su corazón se pervirtió, dejó de funcionar correctamente. Por ejemplo, supongamos que este abanico que está aquí lo vengo y se empieza a andar lento y uno ve que no da casi vuelta y empieza a oler como a quemado. Entonces para que ande tengo que darle un manotazo, darle vuelta con la mano. El abanico podrá dar vuelta y podrá moverse y funcionar todo un rato, aunque huela quemado al principio. Pero ¿será que estará funcionando bien el abanico? No está funcionando bien, no funciona correctamente. Eso pasó con Adán. Y por ende con todos los hijos de Adán, es decir, todos nosotros, todos heredamos un corazón defectuoso, malo, que tú lo ves que anda y se mueve, pero tienes que darle cuenta con la mano, darle un tartarazo, como dice uno, para que ande, porque no puede, porque está totalmente inhabilitado para eso, necesita un agente externo que lo ayude. Por sí mismo no va a poder. El abanico después que está así, tú lo ves que ahí trata y de pronto consigue andar, pero llega un momento en el cual lo que va a salir es humo por atrás y hasta ahí llegó. Porque no puede, porque está dañado. Por eso es que el corazón, como ya hemos dicho siempre, según Jeremías 17:9, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Supongamos entonces que alguien te dice que tu corazón es malo. ¿Será que tú le creerás? ¿Cómo? Si tu corazón es malo, no puedes darse cuenta de que es malo por sí mismo, porque lo que tú vas a mirar va a estar mal, tu vista va a estar mal, entonces tú lo vas a ver bien, porque como tu vista está mal, tú mismo no puedes darte cuenta de eso. Si todos en el mundo fueran ciegos, ¿será que le creerán a uno que dice que puede ver? Creerán que está loco, que lo que habla es puro cuento y disparate. No le van a creer. Si tú tuvieras toda la cara sucia, embarrutada de aceite o tierra o lo que sea, y tú no lo supieras y nadie te lo dijera, ¿cómo te darías cuenta sin un espejo? ¿Cómo te darías cuenta? Necesitas algo que te permita darte cuenta de la suciedad que hay en tu cara para poder limpiártela. Y eso es precisamente la ley de Dios. Es un espejo que te permite darte cuenta de lo pecador o pecadora que eres en realidad.
Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si la ley no dijera eso, no lo conocería. Claro, si yo vengo y mato a otra persona, evidentemente, por la ley escrita en mi corazón, yo sabré que eso está mal. Pero yo puedo tratar de engañarme a mí mismo y decir, no, lo que pasa es que ese hombre era malo. Lo que pasa es que si no lo mataba a fulanito. Es que yo hice esto por un bien mayor. Porque me podré engañar a mí mismo. Pero, habiendo un mandamiento externo a mí que me dice, no matarás, no podré engañarme. No podré engañarme conscientemente de haberlo quebrantado, de ninguna forma. O sea, tendré que hacer, si me engaño es conscientemente. No será que me daré una excusa. ¿Qué excusa podré darme si el mandamiento dice no matarás? No lo sabría. Yo no sabría, o no podría saberlo. Como mis ojos están mal a causa de que mi corazón está mal, no me daría cuenta de que estoy mal. Necesito algo externo a mí que me lo diga. De manera que la ley está para que nosotros nos demos cuenta de los pecadores que somos. Pero eso solo podrá ser posible si si el que predica o el que dice la ley o el que enseña la ley la usa legítimamente. Solamente así. Pero ¿será que la ley es buena solamente por eso? Porque me dice, no, tú estás mal, tú mereces el castigo del Dios Santo. Y te deja ahí. Entonces, ¿qué quedará para ti? ¡Pobre de mí! Me voy para el infierno, no puedo hacer nada. ¿Qué quedará para mí? Nada. Pero la ley no está para nuestro mal. En Romanos 13:10 dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, la ley es buena. La ley es como ese espejo. Te mira y tienes la cara sucia. Tengo la cara curtida. ¿Qué haces? La guarda y dice, ay, pobre de mí, tengo la cara curtida. No, eso no lo hace, eso no es sensato, no es inteligente. ¿Qué es lo inteligente? Buscar, tengo la cara sucia. Agua y jabón para limpiarse la cara. Buscar una solución al problema. Buscar qué se puede hacer. De igual manera, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y aquí omito el paréntesis. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. La ley es buena si la uso legítimamente, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Porque la ley no nos ha sido dada para revolcarnos en nuestros pecados o para vivir con miedo, para que así nosotros, sino que nos ha sido dada para que así nosotros podamos recibir con gozo el glorioso evangelio de Dios. Porque a mí, ¿qué me va a importar el evangelio? Me va a decir, no, que Cristo murió en la cruz por tus pecados. ¿Qué pecados si yo soy bueno? No tendría ninguna importancia, no tendría ningún valor. Es un tesoro precioso que se le está echando a los cerdos. Es algo que no vale, que no sirve. Porque el que lo está recibiendo no lo valora. Porque no sabe que la ley fue dada para él. Pero como nosotros sabemos que la ley fue dada para todos los hombres, entonces también podemos saber que el evangelio es dado para todos los hombres. El evangelio es anunciado a todos, por cuanto todos somos pecadores. Cristo nos dice, prediquen el evangelio. No dice, vayan y anuncien el evangelio a todos los escogidos, que yo les daré que venga una paloma encima para que sepan que ese es escogido y le predico. No. Él dice, prediquen el evangelio a todos. A todos. Porque todos son pecadores. Y para todos es el glorioso evangelio de Dios. Cristo Jesús murió en la cruz por los pecados de todos aquellos que habrían de creer en Él y aceptarlo como Señor. Pero ¿de qué forma podría recibir una persona una buena noticia como esa si antes no ha recibido la mala noticia de que es un pecador y se va a ir al infierno? ¿De qué decirte a ti que te digan, no, mira, aquí tienes, te voy a inyectar aquí una cura contra el cáncer? Si yo no tengo cáncer, o algo así. ¿De qué te serviría? Nada, no me inyecté eso, no es que yo estoy bueno, me pone peor después. Eso es lo que uno puede suponer. Pero sabiéndose que estamos mal, reconociendo que somos pecadores,
entonces podremos recibir con gozo el Evangelio. Los falsos maestros se creían buenos y entonces ellos, ¿cómo veían la sana doctrina? Como algo inútil, como algo vil, como algo innecesario, que no sirve para nada. Así veían ellos la sana doctrina. Y por eso ellos no entendían lo que hablaban, no comprendían lo que afirmaban, solamente decían puras vanas palabrerías. El Evangelio no es solamente una buena noticia que se recibe al inicio de la vida cristiana. No es el ABC del cristiano, que me lo dicen al principio. El Evangelio. Sí, Cristo murió por mí, yo lo recibo y ya. No tengo nada que ver con eso. Ahora vamos a estudiar escatología, que yo quiero saber cómo hacer el fin del mundo. Porque esa es la mentalidad. Yo quiero ser prosperado en victoria. Porque uno va a muchas de estas iglesias y dicen, sí, Cristo murió por mí. Yo soy pecador. Y lo miran y lo saben. Pero lo saben de una manera superficial, como lo más básico, como lo más elemental. Pero la verdad es que el Evangelio y la buena noticia que se vive durante el resto de nuestras vidas, esa es la esencia de aquello en lo que creemos. Esa es la sana doctrina, la predicación acorde al Evangelio, acorde a las saludables palabras de nuestro Señor. De tal manera que el propósito de la ley es guiarnos a Cristo, ayudarnos a vivir en Él. ¿Qué es la ley para el creyente? Es como si nosotros como creyentes fuésemos caminando por un camino estrecho y de pronto yo quiero coger para el otro lado y cuando hay como una barrera a los dos lados del camino y cuando la toco me dice no mentirás, no codiciarás, no harás esto, no harás aquello. Entonces cuando yo escucho la voz que me dice no, ¿qué hago? Estoy caminando torcido, por aquí no es por acá. Es para nuestro bien, para nuestro provecho. Es lo que nos encasilla dentro del camino correcto y nos permite entonces avanzar en ese camino hasta que lleguemos a la meta de ese camino, que es Jesucristo, nuestro Señor. Por esto es que el Evangelio es un tesoro glorioso, es un tesoro bendito, inimaginable. Así debemos considerarlo todos nosotros como creyentes. Para nosotros el Evangelio debe ser algo de un valor inconmensurable, porque lo es para Cristo, porque es el mensaje de la obra de Cristo. Así lo consideraba Pablo. Por eso que él termina diciendo que a mí me ha sido encomendado, porque es precisamente por eso que él es apóstol de Jesucristo. Y por eso mismo es que él está encomendando a Timoteo a esta tarea, porque el Evangelio, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina, es algo que él debe cuidar y proteger, algo que él debe velar, que sea lo que se enseñe en la iglesia del Señor. Timoteo, al igual que todos los que decimos servir a Dios, debe proteger el glorioso Evangelio del Dios bendito, usando legítimamente la ley. ¿Cómo? Mediante la predicación de la sana doctrina. Aplicaciones. Hermanos, cuando nosotros vayamos a compartir el Evangelio, debemos usar legítimamente la ley para dar primero la mala noticia, para que los hombres se den cuenta y se reconozcan que son pecadores y puedan recibir correctamente la buena noticia del glorioso Evangelio del Dios bendito. Correctamente no quiere decir que van a creer en el Evangelio, quiere decir que van a entender la noticia. Y entonces esta va a producir un efecto en ellos, que puede ser que crean, como puede ser que lo rechacen, pero va a ser correcto. Porque si no les doy la noticia correctamente, no van a dar una respuesta correcta, ni positiva ni negativa. No la van a entender. Y debemos tener entonces mucho cuidado de anunciar el Evangelio de una manera diferente a como nos ha sido dado. No quitándole ni añadiéndole nada. Porque aunque uno diga que no lo va a hacer, la verdad es que a la hora de la práctica podemos sentirnos tentados a hacerlo. Podemos decir, no, pero es que si yo le predico a fulanito esto así, ya no me habla más. Hasta ahí llegó nuestra relación de amistad. No. O quizás al evangelizar a otra persona podemos decir, no, pero esto no aguanta. ¿Sabes qué? Además de esto voy a decir, mira, antes de yo ser cristiano, yo era la persona más triste, más aburrida, más necesitada del mundo, pero ahora soy feliz.
Ahora soy feliz como una lombriz porque tengo a Cristo y mi vida ha cambiado y ha sido transformada. Y eso puede que sea verdad, pero ese no es el Evangelio. Eso es añadirle al Evangelio. Lo mismo que le quito, puedo añadirle. Podemos sentirnos tentados como a reforzar el mensaje, porque decimos esto no es necesario o esto no es suficiente, más bien. Solo las sanas palabras de nuestro Señor pueden transformar la vida de una persona. No se trata de algo diferente, sino de eso. Porque imagínate que tú vas donde un amigo y le dices, mira, aquí tengo una entrada para el partido de tal equipo con tal equipo. Y le das la entrada y dice, no, pero está partido, no importa, así te dejan entrar. Y la persona va a contestar, en el estadio voy al partido y muestra boleto. ¿Y usted cree que lo van a dejar entrar con ese boleto partido? No, ese no es el boleto correcto. Puede que sí sea el boleto correcto, pero ya lo partieron. Ya no sirve, ya no tiene el efecto, así que no puede entrar por aquí. De igual forma, ¿cómo se sentirá una persona si le predicamos un evangelio añadido? Que tú le predicas a una persona y cuando tú creas en Cristo tu vida va a mejorar y va a transformarse tu vida. Y la persona se convierte a Cristo supuestamente y ve que su vida sigue igual. Dice, ¿para qué me metió esta vaina? ¿Por qué lo engañaron? Porque ese no era el evangelio. No vieron su problema con Dios, sino su problema aquí en este mundo temporal, añadiéndole y quitándole las sanas palabras de nuestro Señor. Como alguien dijo una vez, la justificación sin santificación es pura ficción. Eso es. Así que tengamos mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos y prediquemos a Cristo con todo lo que somos. Prediquemos a Cristo como es en verdad, no solamente de palabras, sino con nuestras acciones, con toda nuestra vida. Porque si nosotros decimos que esto está mal, y esto está mal, esto está mal, y después vienen y nos ven a nosotros cometiendo los pecados que nosotros decimos que están mal, son ofensivos contra Dios, y dicen, pero tú haces esto, no, pero eso que eres cristiano. Estamos mancillando el glorioso evangelio de Dios bendito. Y por último, como iglesia, y tomando la totalidad del texto de todo lo que hemos visto del 3 al 11, todos los creyentes tenemos la responsabilidad, al igual que Timoteo, de velar porque en la iglesia se predique el evangelio de forma correcta, de que se predique la sana doctrina. Según hemos leído hasta ahora, de 1 de Timoteo 1, lo que hemos visto hasta ahora, quiero que nos hagamos estas preguntas y que las utilicemos para evaluar a la persona que enseña o que predica aquí en nuestra iglesia. Porque nuestra responsabilidad primera es con nuestra iglesia en la cual Dios nos ha puesto. Aquí hay algunas preguntas que podemos hacer para analizar si verdaderamente en nuestra iglesia se está predicando la sana doctrina. Primero, el que enseña, el que predica. Estas preguntas son en referencia al que predica la palabra. En mi caso, por ejemplo, esa persona comprende bien el contexto general de toda la Biblia. Su enseñanza es acorde a la sana doctrina. Pone enseñanzas que no están en la Biblia a la par de lo que sí está en la Biblia. Usa bien la palabra de verdad de manera que te lleva a buscar, amar, honrar y glorificar a Dios. O más bien lo que te lleva a buscar su predicación es el amor propio, la riqueza material y la felicidad personal. Muestra su mensaje un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. ¿Será que su motivación es humilde y desinteresada? O más bien busca que lo alaben, que lo exalten y que hablen bien de él. Los que escuchan a este predicador comprenden en realidad que el evangelio, son capaces de definir el evangelio de Cristo. Usan la ley. Este hombre usa la ley legítimamente o promueve una salvación que sea por obras. Porque por lo que hemos visto, debemos tener mucho cuidado con quien predica la palabra. Debemos tener mucho cuidado, y aunque sea yo, por lo menos en este caso, el que está haciéndolo, deben evaluarme constantemente para ver si lo estoy haciendo como es correctamente. Porque así como dije, puedo tergiversar la palabra en cualquier momento y quitarle o añadirle lo que a mí me parezca. Y ahí es donde ustedes como iglesia deben estar atentos. Y es el deber y velar por eso. Deben escudriñarlo para decir, esto que él está diciendo no es verdad. Esto que está diciendo se lo añadió a la Biblia, no es así. Porque ese es nuestro deber. Porque si descuidamos este deber, ¿qué será de nosotros? Porque ninguna iglesia que ustedes han sabido se ha transformado en una secta de un día para otro. No es que un día
bueno, se acabó esta vaina, vamos a... No, son pequeñas cosas, pequeños detalles, pequeños asuntos como decía alguien, alguien que dijo, no, Jesucristo viene tal día y no vino. Entonces después dijo otro, no, es que me equivoqué, es este otro día y no vino. Y después dijo, no, sí, después sale una mujer diciendo, no, sí vino. Fue que nosotros no nos enteramos. Esta señora inventó, es la señora Elena de Guaya, y de ahí nació su secta, con el asunto de que Jesucristo y que iba a venir y no vino. O sea, por algo, una sola cosa que uno puede decir, no, pero eso es un solo error, eso no afecta el resto de su vida. Pero por ese solo hilo se puede ir toda la camisa. Por allí puede desmoronarse la iglesia de Dios. Así que tengamos mucho cuidado y seamos precavidos y examinemos siempre a aquellos que dicen predicar la palabra de Dios. Oremos.